El Evangelio que compartimos hoy y las lecturas que hoy de una manera especial se alinean, y esto no siempre pasa. La primera lectura casi siempre o siempre tiene que ver en algo con el Evangelio, pero la segunda toma un camino distinto. Pero hoy podemos decir que entre las tres hay una síntesis que tiene que ver con ofrecerse, con el amor y el amor que se ofrece, el amor que se entrega. Pero este Evangelio que escuchamos está en continuidad con el del domingo pasado. Es la misma escena, en el mismo lugar, en Cesarea de Filipo, donde Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y tiene un diálogo con Pedro. Tiene un diálogo con Pedro al igual que lo tuvo el domingo pasado, o en el Evangelio, o momentos, podríamos decir, según el diálogo de lo que escuchamos el otro día. Miren, porque el YouTube está con problemas. Si hacemos un poquito de memoria, cuando Pedro respondía a la pregunta ¿quién dicen ustedes que soy? Y decía: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús lo felicitaba: bienaventurado de ti, Simón, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y segundos después pasa de ser piedra por donde se va a edificar la iglesia, ser piedra de tropiezo. Eso es lo que le dice: tú eres para mí un obstáculo. Cuando Pedro se escandaliza por las palabras de Jesús, cuando Jesús aclara qué tipo de Mesías es él, Pedro se escandaliza. ¿Y por qué se escandaliza? Porque decir que es el Mesías y después decir que ese Mesías va a ser entregado, va a morir y va a resucitar, todo eso era inentendible para la mentalidad de un judío en la época de Jesús y aún hoy, porque se esperaba que el Mesías fuera un Mesías conquistador y poderoso, un Mesías que viniera a imponerse sobre los problemas de aquel tiempo y hoy de este tiempo, un Mesías que tal vez solucionara todo tipo de problema, hasta con soluciones mágicas. Y Jesús viene a decir que Él no es ese tipo de Mesías. Y que nosotros como discípulos y discípulas tampoco tenemos que seguir a ese tipo de Mesías. Y esto a Pedro, como a los otros discípulos, como a todo judío que lo podía escuchar, lo escandaliza, lo desestabiliza. Y por eso es que se lo lleva aparte y le dice: no, Señor, eso no va a suceder. Y Pedro, que era la piedra sobre la cual iba a edificar la iglesia, ahora se convierte en piedra de tropiezo, en obstáculo. Y Jesús, lejos de felicitarlo, le dice: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasa en el medio, en esa fracción de segundos, para pasar de ser bienaventurado y piedra de la iglesia y sus pensamientos revelados por el Padre, a ser piedra de tropiezo y pensar como piensan los hombres? ¿Qué pasa? Pasa que Pedro es humano, pasa que Pedro tiene miedo, pasa que Pedro se escandaliza, se destabiliza, se le mueven todas la estantería, podríamos decir. Se le mezclan sus sentimientos y no comprende cómo, después de profesar a alguien como Mesías Salvador, este puede estar diciendo que va a morir y que lo van a matar otros y lo van a entregar a muerte. Pedro es profundamente humano en su reflexión y eso nos invita a pensar en nosotros, en nuestro vínculo y en nuestro encuentro con Dios, en nuestra fe en el Mesías. ¿Cómo es nuestra fe en el Mesías? Como la de Pedro, de la misma manera, así de oscilante. Por momentos tiene momentos buenos en los cuales nos aferramos mucho a la fe y por momentos nos cuesta más. Y por momentos respondemos de una manera
o actuamos de una manera, o sentimos o pensamos de una manera totalmente distinta y hasta contradictoria de lo que verdaderamente creemos. Porque lo que verdaderamente cree Pedro es lo de antes. Lo que verdaderamente cree Pedro es que Jesús es el Mesías y lo cree. Pero le cuesta pensar en un Mesías distinto del que él esperaba. Y así también nosotros estamos llamados a ofrecernos. También nosotros estamos llamados a seguir a este Jesús, a este Mesías. Por eso es que después de anunciar qué tipo de Mesías es, nos dice a nosotros qué tipo de discípulos tenemos que ser. El que quiera venir detrás de mí tiene que seguir la misma suerte que yo. Tomar su cruz cada día y seguirme. Perder la vida para encontrarla, porque el que la busque la perderá, y el que la pierda la encontrará. El que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Tenemos que aprender a descubrir a un Jesús que nos invita a perder nuestra vida, a entregar nuestra vida. Y todo esto seducidos por ese amor primero, del cual hablaba Jeremías en la primera lectura. Me sedujiste y me dejé seducir. Ese amor de Dios que nos atrae, y porque nos atrae, nos ayuda a actuar en consecuencia, nos ayuda a vivir de la misma manera que Él nos propone, nos ayuda a encontrarnos, nos ayuda a descubrirnos. Me sedujiste y me dejé seducir. Y de esa manera podremos hacer lo que dice San Pablo en la segunda lectura, ofrecernos y buscar hacer lo que le agrada a Dios y lo que nos pide Dios, su voluntad, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto, dejando de lado todo lo que no es bueno o no es bueno para nosotros. Ese es el camino, esa es la propuesta que nos hace Jesús hoy en el Evangelio. Poder entregarnos, poder dar la vida, no guardarnos nada. Y esto no quiere decir que sea mucho lo que tengamos que dar o lo que tengamos que entregar, pero sí poder entregar nuestra vida. Como dice también San Pablo en una de sus cartas, me amó y se entregó por mí. El camino del Mesías, aquel al que seguimos como discípulos y discípulas, es el camino de la entrega, es el camino del ofrecimiento, es el camino del encuentro con este Jesús. Y a la manera de Pedro, con la misma debilidad de Pedro. Si miramos toda la vida de Pedro y su proceso de encuentro con Jesús, todo el tiempo vamos a ver oscilaciones. En el momento final lo va a terminar negando, pero después de la resurrección va a dar testimonio de él y termina muriendo, dando la vida por Jesús. Ese es Pedro. El Pedro que responde al llamado cuando deja la barca y su profesión de pescador. El Pedro que responde, tú eres el Mesías. El Pedro que también es piedra de tropiezo, el que niega, el que da testimonio, el que muere por Jesús. Todo ese proceso que hace Pedro en su vida, también tal vez lo podemos descubrir en nuestra propia vida. Desde esa experiencia de encuentro primordial y profundo, que tal vez fue de más chicos, de más grandes, tal vez fue en confirmación, en Nueva Vida, en el grupo de misión o en tantos otros espacios de encuentro que tienen los jóvenes en nuestra comunidad y en otras comunidades. Tal vez fue de más chicos, tal vez será de más grandes, tal vez alguien escucha y dice, a mí me pasó de grande. Desde ese momento fundante hasta hoy, todo lo que nos queda, vamos a pasar por esos momentos. Y eso no quiere decir que nuestra fe sea pobre. Creo, pero aumenta mi fe. Todo el tiempo le tenemos que pedir eso a Jesús. Creemos, pero nos sabemos necesitados. Sabemos que nuestra fe necesita aumentarse. Por eso la propuesta de Jesús es a dar la vida, a perder la vida, para encontrarla en cada día que nos levantamos, para ir a trabajar, para ir a estudiar, o en este tiempo para ponernos delante de una pantalla, para estudiar, para trabajar, para lo que nos toque hacer, pero entregándonos
con confianza, con amor. Esa es la propuesta de Jesús, de ese que me amó y se entregó por mí.